día, bendecido. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién la vino a hablar? Dios. ¿Dónde está Dios? En vosotros. Hoy está con nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta en carne, en los hijos de Cristo, en los hijos de Abraham, por la simiente. Hoy vamos a hablar consumado en el Calvario. Hoy se encuentran con nosotros los ministros Miguel Daniel, Carlos Daniel y Eloy Miguel. Adelante, bendecido ministro Miguel Daniel. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo estamos, amada iglesia del Señor? Cuando leemos que el sol, tu espíritu está completo. Esta es la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchas. Ellas cosas por mi Dios que Dios te vino a hablar. Ahora vino a hablar. Dios. Hoy le voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no darás imagen. El tercero, no tomarás ningún rédito en vano. El cuarto, está tasado. El quinto, no se corrige. El sexto, no cometerás homicidio. El séptimo, no adulterarás. El octavo, no robarás. No ven una mentira y faltará parte de su mano. El décimo, no podrá tocar una cosa. Muchas gracias. Con usted se presenta el gran ministro Carlos Daniel. Amén, Abba Padre. Feliz día, Adelante, bendecido Carlos Daniel. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo te está la amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo, porque estás en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a ir y no escuchar. Bellas cosas por mi Dios que mi Dios te vino a hablar. Hoy voy a hablar Romanos 5:5. La esperanza. La esperanza, no vergüenza, porque el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón. Por el Santo que nos fue dado. Te presento nuevamente en el video. Amén, Abba Padre. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está tu hermosa amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. De Dios. Va a oír y no escuchar. Bella cosa por mi voz que mi Dios te viene a hablar. Hoy voy a hablarles de Proverbios 1, 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Muchas gracias. Con ustedes, hoy les presento al gran ministro Miguel Eloy Bautista. Amén, Abba Padre. Estos niños cada vez lo hacen mejor. Abba Padre. Un feliz y hermoso día a esta más bella flor. Es la iglesia consentida, la amada de mi Señor. Mira, la amada de mi Señor. Hoy el Señor nos va a hablar de lo que fue consumido el día de la muerte de Cristo en el Calvario. Doy gracias al Dios de la gloria, al Padre de misericordia, al Señor de toda consolación por esta gran familia de gracia. Doy gracias a Dios por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias al Dios de la gloria por mis padres ancestrales, Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios. Doy gracias al Padre de la gloria por los profetas originales, desde Abraham hasta Juan el Bautista. Pues está escrito en el libro histórico de Mateo, capítulo 11, versículo 11 al 15, que la ley y los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. Pues Juan el Bautista es el último de los profetas. Los demás son simplemente puestos por ellos mismos, no por Dios. Doy gracias al Dios de la gloria por mi Señor y Salvador Cristo bendito en los días de su carne. Cristo de Nazaret es uno. Cristo resucitado es el otro. Doy gracias a Dios porque Él entregó su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional para el perdón de pecados. Romper ese antiguo pacto para que en el nuevo pacto hoy nosotros tengamos en este hilo espiritual una confianza con Dios. Como aquel hijo que está
está bravo con papá y se va de la casa. Y entonces papá está también molesto con él porque fue desobediente. Pero luego hay una reconciliación. Y aquel otro hermano dio su vida para que ellos dos tuviesen una nueva forma de amarse. Porque entregó su propia vida como ejemplo para nosotros. Y hoy nosotros nos amamos con Dios. El asunto no es que Dios nos ame. Ya Dios nos amó cuando entregó a su Hijo por nosotros. Pero descubrir ahora que nosotros podemos amar a Dios es lo más importante. ¿Y cómo le podemos demostrar a Dios que le amamos? Apacentando sus ovejas. Apacentando sus ovejas. O sea, no hay nada que alegre más el corazón de un padre, de una madre, que sus hijos se amen, que sus hijos se respeten, que sus hijos se mantengan en esa disciplina de orden que hace que los corazones de toda la familia se mantengan brillando aún más que el sol, con la mente de Cristo activada. Es lo que más Dios desea, y por eso es que nos une, por eso entregó el cuerpo de Cristo. Por eso yo doy gracias a Dios por Cristo de Nazaret. Doy gracias a Dios por los apóstoles. Estos apóstoles que nosotros lo vemos que no fueron, que son ahora nombres de renombre, pero en su momento eran unas personas tan comunes como nosotros. Estos apóstoles fueron santificados por la palabra de Dios. Lo que hacían lo dejaron de hacer para seguir aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y hoy son ejemplos para nosotros hasta este día. Y recibo que hasta el final de los tiempos y más allá de nuestros días, por la vida eterna que en Cristo tenemos. Hoy doy gracias a Dios porque el testimonio de ellos, delante de cada uno de nosotros, es siempre ferviente para poner nuestra confianza y nuestra fe en la esperanza que es en Cristo, Señor. Doy gracias al Dios de la gloria por 3 personas excepcionales de las Sagradas Escrituras: Noé, Job y Daniel. Noé mantuvo su humildad para obedecer a Dios. Job tuvo su integridad para saber que todo lo que le estaba aconteciendo provenía de Dios y no del diablo, como muchos creían. Que todo lo que le pasó a Job, la pérdida de sus 10 hijos, la enfermedad en todo su cuerpo, desde la punta de la cabeza hasta la planta del pie, de que su mujer, su esposa, su amada, estuviese ya tan triste que procuraba y hablaba como una mujer sin conocimiento, diciéndole: maldice a tu Dios y muérete de una buena vez. Para no verlo sufrir, prefería verlo muerto. Pero Job, desde el fondo de su corazón, le gritó: mujer, hablas como cualquiera. No le estaba diciendo que ella era, como cualquiera de las mujeres fatuas, o sea, sin conocimiento. Tú tienes conocimiento. Si recibimos de Dios el bien, no vamos a recibir de Dios también el mal. Y en todo esto no se halló nada que Job hablara mal contra Dios, sino que Job sabía lo que decía Moisés en Deuteronomio 32:39, que es Dios el que enferma y es Dios el que sana. Es Dios el que da la vida y es Dios el que la quita. Y no hay quien pueda librarte de la mano de Dios. Por eso nosotros tenemos que entender que hemos sido llamados para ser santificados. ¿Y por qué tenemos que ser santificados si es que yo soy un santito? Según la carne no hay justo ni aún uno. Por eso es necesario transformar la mente para que vivamos en el espíritu. Pero imagínense usted una casa de 6 personas donde uno quiera ser espiritual y los otros vivan carnal. Donde de esos 6, otro integrante vaya comprendiendo y quiera ser también espiritual, pero los otros 4 todavía son carnales. ¿Qué haremos? Abandonaremos, tiraremos la toalla, huiremos o trataremos de confortar esos corazones para que también cambien. Eso es entregar la vida por el hermano. Por el hermano. No estoy diciendo por el hijo, la hija, la madre o el padre. Por el hermano. Porque estoy hablando al espíritu. Aquí vine a despertar al espíritu. Yo creo que ustedes dos van a tener que pasarse para acá.
¿Estoy hablando a quién? Al espíritu. Para que el espíritu despierte y el espíritu pueda llegar a comprender el trabajo que tiene en el Señor. Cuando la persona no es llamada, está pendiente de sus asuntos terrenales. Por lo menos el que bebe está pendiente si compra o no la botella. Son cosas terrenales. En su trabajo, pues el carpintero está pendiente de la carpintería, el herrero de la herrería y el albañil de su trabajo de albañilería. Pero cuando somos llamados en el Señor, aún estos, el borracho, el herrero, el carpintero, el albañil, cambian, son transformados. Vienen y buscan la palabra de Dios y la hallan en su corazón y en su mente, la pone Dios. Y empiezan a vivir por ella. Hay una transformación. Y ahí entonces toda la familia de 6 se convierte en el Señor. Entonces eres salvo tú y tu casa. ¿Sí vamos comprendiendo? Por eso es necesario despertar al Espíritu. Y este es el testimonio que dan los apóstoles y es lo que nos enseña la humildad, la integridad y sobre todo la fe de Daniel. Daniel tuvo fe para no doblar sus rodillas delante de ninguna imagen creada por manos de hombres. Por eso nosotros hemos aprendido a adorar al Dios invisible, al inmortal. Y no solamente queremos adorar al Dios de Israel por ser el Dios de Israel, sino porque da testimonio que es el único Dios verdadero. En comparación a todos los dioses que hay en la tierra, según la humanidad, este Dios tiene la cualidad de manifestar las cosas antes que sucedan. Y ese es el poder más grande que yo he visto de este Dios, el que hoy predico. Ahora bien, si el Dios es de Israel, porque Dios escogió a Israel para que adorara a ese Dios, y desde la antigüedad Israel es la que lleva el conocimiento de conocer a este Dios, entonces yo no puedo hacer lo que yo quiera, sino lo que Israel sabe. Porque Israel fue el pueblo escogido para conocer a este Dios. Dios se dio a conocer primeramente a Israel. ¿Sí me voy explicando? Por ejemplo, el día de reposo. En Israel, en Génesis, en el capítulo 1, dice, es la tarde y la mañana de un día. Entonces yo no puedo decir, es la madrugada y todo el día y la madrugada de un día, si estoy adorando al Dios de Israel. Si es con respecto a la adoración del Dios de Israel, yo tengo que decir desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado, se adora al Dios de Israel. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque así lo hace Israel. Bendecido, pero es que ahorita ya es de tarde y aquí más bien es de mañana. O sea, eso no tiene que ver. Yo puedo estar en otro país o en China, por decir algo, pero en China si son las 6 de la tarde ya comienza para mí, y el día sábado ya comienza para mí el día de reposo. ¿Sí me van comprendiendo? ¿Sí me hago comprender o no? O lo vuelvo a explicar. Donde quiera que usted está, en el almanaque dice sábado, viernes, 6 de la tarde, ya para usted debe comenzar el día sábado. En cualquier parte. Eso es para adorar ¿a quién? Al Dios de Israel. Si usted adora a cualquier Dios, por ejemplo, al Dios de la católica, apostólica y romana, entonces usted se congrega el domingo y adora el domingo, que es el Dios Sol. ¿Sí me estoy explicando? Pero al Dios de Israel, él dijo, 6 días trabajarás y en el 7º reposarás. Entonces yo me voy al almanaque y el almanaque dice de domingo, primer día de la semana. Y la Biblia me confirma que Cristo resucitó el primer día de la semana. ¿Qué día resucitó Cristo? El domingo. Y dice en la Sagrada Escritura, y fueron las mujeres el primer día de la semana a la tumba del Señor. Entonces, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo. Ahí no hay pele. Y el 7º día, entonces el sábado. Porque está de domingo, L de lunes, M de martes, M de miércoles, J de jueves,
B de viernes y S de sábado. ¿Vamos comprendiendo? Entonces, muy feliz día, bendecido. Entonces, muy importante. Y si nosotros vamos a hacer las cosas para Dios, empecemos a hacerlas bien. ¿No creen ustedes? ¿Ah? Yo recibo que sí. Ten cuidado con cuando te sientes allí. No te vayas a hacer. Sí. Por eso es que estaba así doble. Pronto van a llegar las nuevas. Por eso yo doy gracias por Noé, por Job y por Daniel. Todos los días me acuerdo de ellos. Todos los días me acuerdo de los apóstoles, todos los días me acuerdo de mi Señor, todos los días me acuerdo de los profetas originales, todos los días me acuerdo de mis padres ancestrales Abraham, Isaac y Israel, y todos los días me acuerdo de esta hermosa, amada Madre Iglesia del Señor, como me acuerdo del Espíritu Santo de Dios, del amado apóstol Pablo y de Miguel, que son los que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo. ¿En quién? No en quiénes, porque aquí no vemos a Dios como tres, como partido en tres, pero sí entendemos que el Padre se manifestó que Dios se manifestó en el Padre, luego se manifestó en el Hijo y hoy se manifiesta por el Espíritu Santo. Por eso creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero es la manifestación de Dios en estas tres épocas, tres tiempos. Un tiempo, dos tiempos y ahora la mitad de un tiempo para que pudiéramos ver las cosas. Doy gracias a Dios por la salud que le da al enfermo, la prosperidad que le da al pobre, la ayuda que le da al desamparado, la protección que le da a la viuda, al huérfano y al menesteroso. Y recibo que todos están sanos en el nombre de Cristo, Señor nuestro, y que todos hoy Dios abre las puertas y ventanas de los cielos para derramar sobre ustedes hasta que sobreabunde. Doy gracias a Dios por esta ofrenda que han traído para el Señor. Hermano, ¿cómo hago que llevo una ofrenda para el Señor? ¿Y cómo se la come el Señor? El Señor se la da a sus hijos. El buen padre reparte con sus hijos. Y eso es lo que hace el Señor. Se la da a su esposa, la amada Madre Iglesia, para que se reparta entre sus hijos. Y así, de esta manera, la disfruta el Señor. Cuando nos ve contentos compartiendo, cuando nos ve feliz ayudándonos unos con otros. Ahí es donde está esa esencia divina de Dios. En la paciencia, con la mansedumbre, con la tolerancia, con la templanza, para que la piedad con contentamiento se manifieste a través del amor que hay en cada uno de vosotros. Porque el único bueno, ¿quién es? ¿Y dónde está Dios? Yo lo recibo. Hay tres cosas que fueron consumadas en el Calvario, pero la gente no lo sabe. De hecho, muchos sacerdotes o ministros de Dios no lo saben. Dios quiera que hoy se metan en este live muchos sacerdotes y ministros de Dios, pastores, curas, porque todos tenemos que tener una hermandad. Debemos aprender de unos con otros, porque Dios habla por todas partes, en la infinita sabiduría de Dios, o en la multiforme sabiduría de Dios. Pero entendamos primero qué es el Calvario. Calvario es el lugar donde fue crucificado nuestro Señor y Salvador Cristo bendito en los días de su carne, o sea, Cristo de Nazaret. Tres cosas fueron consumadas en el Calvario, unas con su cumplimiento y otras con su destrucción. Si prestan atención a este estudio se van a dar cuenta lo importante o el significado que tiene que Cristo haya ido hasta la cruz del Calvario para morir por nosotros. Porque la gente dice, y hasta ahí lo sabe, Cristo murió por mis pecados, pero todavía se llaman pecadores. ¿Sí me voy comprendiendo? Entonces dice, tres cosas fueron consumadas en el Calvario, una con su cumplimiento y otra con su destrucción, o cese de existencia. En cierto aspecto, al entender estas tres muertes, los creyentes quedamos libres de ellas y podemos vivir tranquilamente y reposados sabiendo que Dios ha consumado estas cosas para el bienestar y seguridad en el caminar con Él. Como está escrito en Gálatas capítulo 2, 18 y 19.
Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Un pastor que dice, Cristo murió por nuestros pecados, y luego llama a la gente pecador, está destruyendo y está levantando otra vez el pecado. Se está haciendo transgresor. Oído bien, dice Pablo en Gálatas capítulo 2, 18 y 19. Porque si las cosas que destruí, el pecado, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley de Moisés soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Hay una muy gran diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Dios. La ley de Dios son los 10 mandamientos. La ley de Moisés son 603 mandamientos. Hermano, ¿por qué los 10 mandamientos no son de Moisés? No, porque son la ley de Dios, que Dios le dio a Moisés. Y aunque los 603 mandamientos, Dios se los pudo haber dado a Moisés, también hubieron unos puestos por el mismo juicio de los jueces, o de ellos mismos. ¿Sí me explico? Era ¿cómo es la palabra? Ya le voy a decir, inspiración divina. Una cosa es la inspiración divina y otra cosa muy diferente, la que el hombre tome por su propia cuenta. ¿Ven? Hizo Dios 10 mandamientos. Y si Dios hizo 10 mandamientos, no era suficiente si ya lo había escrito con su propia mano. Pero ellos empezaron a hacer otras leyes. Ahora, con respecto a las leyes sacerdotales que están puestas por Dios, estas leyes tenían un final. ¿Por qué tenían que tener un final? Porque recordemos que la profecía en Génesis capítulo 49 habla de que tanto Simeón y Leví, ¿verdad? En este caso, los levitas que llevaban el sacerdocio iban a tener su tiempo, donde Dios no iba a entrar en su congregación ni su espíritu juntarse con ellos. ¿Por qué? Porque venía a darle paso al nuevo pacto con la tribu de Judá. O sea, iba a levantar el cetro de Judá para que permaneciera para siempre. Este es Cristo. O sea, al haber cambio de sacerdocio, necesariamente es que haya también cambio de ley. Cambió el sacerdocio de Levítico por el sacerdocio judío. Por eso a Cristo se le llama el rey de ¿qué? Los judíos. De los judíos. Ahora bien, primero, la primera muerte. La muerte y consumación del viejo pacto de letra. Es a saber, la ley de Moisés. Muchos se enfrascan en decir, ministros, lo he oído, decir, no, porque el mismo Señor dijo, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a cumplirla. Pero no conocen la diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Dios. ¿Ves? Estas son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, nosotros sabemos que a Cristo lo matan porque no cumplió la ley de Moisés. ¿Y cómo que no la cumplió? Bueno, la ley de Moisés dice que si una mujer es conseguida en adulterio, sea enterrada hasta aquí, sea apedrada hasta la muerte, y aquella mujer que le llevaron a Cristo no la mató, sino que le perdonó. ¿Qué pasó entonces? Que Cristo no cumplió la ley de Moisés, pero cumplió la ley de Dios. No cometerás homicidio. El 6º mandamiento. ¿Vamos comprendiendo? Son muchos los argumentos que le pueden sacar cualquier ministro, pero es fácil de comprender. Cristo no vino a cumplir la ley de Moisés y por eso le matan. Vino a cumplir la ley de Dios. Pero Cristo no podía explicarle porque le hablaba en parábolas. O sea, si Cristo le hubiera dicho, no, la ley de Moisés hay que eliminarla de frente, que era lo que le estaba diciendo a los sacerdotes fariseos, pero con parábolas, lo hubieran matado mucho más rápido. Y no se hubieran cumplido de él las sanidades que hizo.
Por eso decía, no le digan a nadie que fueron sanados por mí. Porque había un tiempo específico para las cosas. Pero luego Dios sacó todo a la luz. Como hoy lo podemos ver. Así que primero la muerte y consumación del viejo pacto de letra. Las leyes sacerdotales de Moisés quedan totalmente abolidas. Ya no son necesarios que usted, cuando se acuesta en su cama matrimonial con su esposa y en la noche le llegó el periodo menstrual, entonces usted tiene que cargar con un cordero porque usted es inmundo, o lavarse y estar 7 días fuera de la congregación, etc. Eso es según la ley de Moisés. Eso son leyes sacerdotales. ¿Ve? Si usted cometió una falta, como darle los testículos a su hermano o a una familia, usted tiene que cortarle las manos. ¿Ve? Eso es según la ley de Moisés, no según la ley de Dios o según la gracia. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿qué hace Cristo? Vamos a eliminar esta ley y vamos a comenzar de cero. ¿Con qué? Se le acercó el joven rico y le digo, maestro, ¿qué puedo yo hacer para entrar en el reino de Dios? ¿Y qué le contestó el Señor? Cumple los 10 mandamientos. Si tú cumples los 10 mandamientos, ya tú estás en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque imagínese usted una persona, sea hombre o mujer, que le demuestre tanto amor a Dios que no quiera nada mal para su prójimo. Porque ¿dónde está Dios? Nosotros. Entonces está en nuestro prójimo Dios. Y lo que yo haga con mi prójimo, lo estoy haciendo para Dios. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Cómo amo a mi prójimo como a mí mismo? No deseándole mal ni haciéndole mal. Respetando. La palabra más grande, y voy a tratar de traerla y ponerla aquí, para que no se nos olvide jamás, es respeto. Aún los ancianos tienen que respetar a los niños. Porque el que se juega con niños, amanece hecho cucú. Entonces, si el anciano, el que juegue con niños, ¿cómo amanece? Que juegue con niños, juegue con... El que duerma. ¿Cómo amanece? El que duerma, como te dicen, el que juega. Bueno, pero ustedes me están entendiendo a lo que me refiero. Ay, qué verdad. ¿Amanecen cómo? Hecho popó, comentan por qué. Hecho poco. Entonces, si el anciano respeta al niño y el niño se le enseña a respetar al anciano, esto va a ir muy bien. Esto va a funcionar. Si el esposo respeta a la esposa y la esposa al esposo, esto va a funcionar. Si los hijos respetan a los padres y los padres a los hijos, esto va a funcionar. Si se rompe el respeto, esto no va a funcionar. No va a funcionar. Y para eso es lo que nos está llamando Dios. Porque todos nosotros, aunque no todos nos firmamos León Peña, como yo, todos nosotros firmamos Adán y Eva. Porque de ahí viene toda carne, según nuestra fe. ¿Ves? De pronto aparece por ahí un científico, no, resulta que es del mono y de la mona. Ah, bueno, pero nosotros venimos de Adán y Eva. ¿Ves? Y hemos sido transformados en el segundo Adán, espíritu vivificante. Segunda a los Corintios capítulo 3, 11 y 7. Porque si lo que perece, oído amada, si lo que Perece. tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Pablo, el apóstol de la gracia, nos está diciendo, mira, el pacto de Moisés iba a culminar en un momento determinado. Y lo que se da por viejo y envejece tiende a desaparecer. Eso fue lo que pasó con la ley de Moisés, las leyes sacerdotales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora se levantó el tercer templo. ¿Dónde están los miembros del cuerpo de Cristo? ¿Dónde está el tercer templo?
el tercer templo no es un lugar. El tercer templo lo forma la iglesia. Eso es el tercer templo. Nosotros somos miembros de ese templo. Somos ladrillos de Dios. Y representamos al templo de Dios. Y en nuestro corazón está el arca de los decretos. Y dentro de nuestro corazón está el maná, que es la palabra de Cristo, la vara de Aarón que reverdeció, que la resurrección en Cristo, en la que tenemos hoy fe, los 10 mandamientos de Dios, porque ahí no se metieron los 603 mandamientos de Moisés, se metieron solamente los 10 mandamientos de Dios, y el aceite de la unción, con que hoy nos está ungiendo el Señor nuestro Dios en esta bienaventuranza del día sábado. ¿Sí me estoy explicando bien? Si usted es el templo de Dios y la morada del Espíritu Santo, en su corazón está el arca, porque en su corazón están estas 4 cosas. Así que el pacto de letra había de ser eliminado. ¿Y por qué había de perecer? Para dar entrada al nuevo pacto de gracia, como está escrito en Hebreos capítulo 8, 6 y 13. Pero ahora, ¿cuándo es ahora? Ya. Tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Para mí ha desaparecido el pacto de letra. Yo estoy en el nuevo pacto de gracia. Ahora bien, ¿qué es lo que me hace? Porque hay muchos ministros también que dicen estar bajo la gracia, pero entonces hablan de pecado. No, tú eres un pecador, tú te vas para el infierno, etcétera. Bueno, pero si hablas de pecado y hablas de infierno, ¿cómo puedes decir que estás bajo la gracia? Si la gracia es perdón, la gracia es piedad, la gracia es amor. Entonces, ¿cómo te perdonó Dios, pero te manda igual como pecador a un infierno? El que tiene que comprenderlo es la persona. Y cuando la persona lo comprende, por agradecimiento se empieza a portar menos mal hasta ser perfecto. Y clama, como Jeremías 33:3, a Dios, y le dice Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas que no conoces. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Clamar a Dios. Y que Él nos enseñe estas cosas grandes y ocultas que nosotros no conocíamos. Ahora bien, ¿cómo que la ley quedó eliminada? ¿Cómo que pereció? ¿Cómo que fue quitada? Como también está escrito en Romanos 10:4. Porque el fin de la ley de Moisés es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué hizo Cristo? Es un cordero que se llevó al matadero para que por el derramamiento de su sangre se limpie la conciencia y fuera quitado el pecado. Ahora la pregunta es, ¿usted es pecador? No. Amén. Lo recibo. Yo tampoco. ¿Por qué? Porque Cristo quitó el pecado. Hermano, ¿y usted comete transgresión? Sí, cometo transgresión, pero como sé ahora que Colosenses 3:25 dice: el que comete injusticia recibirá de la injusticia, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces hago menos transgresiones. ¿Por qué? Porque sé que voy a pagar conforme a mis hechos. O sea, sé que nadie va a pagar por mí. Ya Cristo pagó una vez y para siempre. Ya no va a pagar por más transgresiones. ¿Ven? Ahora cada quien va a pagar conforme a sus hechos. Y recordemos lo que dice en Hebreos 5:8. Que aún siendo hijo predilecto por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Usted quiere llevar palo? Allá usted. Yo voy a tratar de portarme cada día menos mal. ¿Ve? ¿Y usted? Yo lo recibo. Así que la primera muerte y consumación que ocurrió en la cruz del Calvario fue el viejo pacto de letra. Pero hasta el día de hoy muchos lo tienen vivo. Segundo, la muerte y consumación de Cristo de Nazaret.
El amado apóstol Pablo nos dice, miren, si ustedes creen en otro Jesús o Cristo, nosotros lo conocemos como Cristo, del que yo les he predicado, bien lo tolera. Bien lo tolera. Porque muchos están predicando a Cristo de Nazaret como el otro. Pero Cristo de Nazaret, el Cristo de Nazaret no es el Espíritu Santo. Cristo de Nazaret es el Hijo de Dios. Cristo de Nazaret no es Dios, porque Dios no puede morir. Dios es eterno. Y Cristo de Nazaret, si no muere, yo no soy coheredero ni heredero. ¿Vamos comprendiendo? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces? Que Cristo de Nazaret murió. Porque para que se lea el Nuevo Testamento, para que se abra el Nuevo Testamento, tiene que estar la confirmación de la muerte del testador. O sea, que si mi padre no está muerto, yo no puedo heredar. ¿Me estoy explicando? O el que participa de la herencia que deja. Así que la muerte y consumación del Maestro Cristo de Nazaret, como está escrito en Romanos capítulo 7, versículo 4. Así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley de Moisés mediante el cuerpo de Cristo. ¿Mediante quién? El cuerpo de Cristo. ¿Cómo se llamaba el cuerpo de Cristo? Cristo de Nazaret. El nazareno. Este no es el resucitado. Es el nazareno, el cuerpo. Mi cuerpo, al igual que el de Cristo, vuelve al barro de donde salió. Pero el espíritu que no muere, que es inmortal, que es la partícula de la esencia de Dios, regresa a Dios que lo dio. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, un cordero perfecto, sin mancha, sin ningún tipo de arruga ni contaminación, dispuesto así por el mismo Dios para el perdón de pecados, cumpliendo la ley del pecado y aboliendo el decreto para siempre por medio de la resurrección de los muertos, para que seáis del otro. ¿Quién es el otro? Cristo resucitado. El Espíritu Santo, el Cristo resucitado, del cual resucitó de los muertos, a fin de que podamos llevarle frutos a Dios. Como está escrito en Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3. Hebreos 6 del 1 al 3. Hijo. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Cuáles fueron las obras que murieron con Cristo de Nazaret? Bautismo. La imposición de mano, la resurrección, el bautismo de agua, resurrección de los muertos y juicio eterno. Cristo cumplió todo eso. Hebreos 6:1. Porque como está escrito en 1 Corintios 15, 19, 14 y 17, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, o sea, de lástima de todos los hombres. ¿Hay alguno aquí esperando a Cristo? No, Cristo está en mi corazón. Cristo está en vosotros. Amén. Entonces no podemos esperar a quien ya está. Hermano, pero él dijo que iba a volver. Está aquí entre nosotros. Amén. Amén. Entonces ya volvió. Y si viene con una solemnidad, o sea, en una nube, y nosotros dejamos que todos vayan con él, si a la final nosotros también vamos a estar con él. Aquí, allá o en cualquier parte del mundo. ¿Sí vamos entendiendo? ¿Me estoy explicando bien? ¿Ah? Porque nosotros ya tenemos a Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón. Está en medio de los dioses y en medio de los dioses juzga. Y donde hay 2, 3 congregados, Donde ahí haya estaré 2. yo en medio de ellos. Así es, donde hayan 2 o más en mi nombre, ahí yo estaré. ¿Está el Señor entonces con nosotros? Amén, lo recibo. Ha resucitado de los muertos.
Amén, lo recibo. Entonces dice el amado apóstol Pablo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Resucitó o no resucitó? Amén. Como está escrito en el libro histórico de Mateo, capítulo 21, versículo 42. El Señor les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Es el Señor la piedra del ángulo? Amén. Lo recibo. También está escrito en el libro histórico de Juan 19:30. Cuando el Señor hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. ¿Qué dijo el Señor? Consumado es. Consumado es. Amén. Se acabó esto. Consumado es terminar. Se acabó. Ahora se da inicio por el otro a un nuevo pacto. Que pasaron 3 días para eso. Por eso la iglesia quedó en esos 3 días de luto. Pero muchas iglesias todavía están con Cristo de Nazaret y están de luto. Por ejemplo, hacen un ayuno sin comer. Y el verdadero ayuno, según Isaías 58, es que partamos nuestro pan con nuestros hermanos. Amén, lo recibo. Entonces, ya el esposo está con la esposa. ¿Estará entonces de luto si están apenas casados? No están de luto. Nosotros hoy estamos de fiesta. ¿Y cómo estamos de fiesta? Porque el Señor está con nosotros, su amada esposa. Amén. La amada madre iglesia del Señor. Por eso venimos y compartimos y traemos globo y traemos música y la pasamos súper en el Día del Padre y el Día de la Madre, que es cada sábado. Para el Señor y la amada madre iglesia. Abba, Padre. Con mucho amor, comprensión, ternura, consuelo, ayuda mutua. De eso se trata. Un día para compartir en familia. Como también está escrito en Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda, ¿con cuántas ofrendas? Una. Hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. No es que Cristo va a venir otra vez por el perdón de los pecados de ustedes. No, ya eso ocurrió. El que quiera andar en pecado es un desagradecido. Y el que transgreda tiene que pagar conforme a sus hechos. Tenemos constancia entonces que hay una ley de Moisés y una ley de Dios. Amén. Estoy haciendo preguntas. Amén. B. Nos explica el perito arquitecto que la ley de Moisés dejó de ser. Amén. Amén. C. Habla la escritura de un personaje llamado Satanás el Diablo. Amén. Amén. De esa muerte y destrucción vamos a hablar ahora. Tercer punto. Hebreos 2:14. Tercer punto. La muerte y consumación del antiguo Satanás el Diablo. Yo le voy a demostrar a ustedes cómo el Satanás el Diablo no existe. Fue destruido. Fue destruido. No existe. Le voy a demostrar cómo es que los seres humanos son tan diablo como era el diablo y son tan Dios como es Dios. Pueden llegar a serlo. Como está escrito en Isaías 27:1 que dijo el profeta, en aquel día Dios castigará con su espada, o sea, con la palabra, dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz. ¿Quién fue la que engañó a Eva? La serpiente. Y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Ese es del que habla Apocalipsis. Como también está escrito en Ezequiel 28:14-19. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte. ¿A quién pusieron en el monte del Señor? Ajá. Al primer Adán. Ahí fue donde lo puso Dios. No fue que puso a la serpiente, puso al primer Adán.
Pero el primer Adán actuó como una serpiente, como una culebra. ¿Ves? Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad y pecado. Por lo que yo te eché del monte de Dios. ¿A quién echaron del monte de Dios? A Adán y a Eva, ¿verdad? Con todo y hijo. Me dijo, te me va, y dijo su padre. No obedecen, se me van de la casa. Y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín grande y protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti, en la multitud de tus maldades, y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. ¿Cuál es el santuario? El templo, el cuerpo. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, o sea, saqué el Espíritu Santo, el cual te consumió y te puse en ceniza. Ustedes saben que esto se está usando mucho ahorita. Que el cuerpo ya no lo están enterrando, sino que lo están cremando. ¿Y los convierte en qué? En ceniza. En ceniza. Esto es lo que le está diciendo Papá Dios a la carne. Sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron de entre los pueblos se asombrarán, o sea, se maravillarán sobre ti, porque espanto serás y para siempre dejarás de ser. Espanto serás. Cuando la gente antes le hablaban, bueno, todavía hay mucha gente que se le habla del diablo y se les para el pelo. Ay, no me nombres ese nombre aquí. ¿Lo han oído por ahí? Porque espanto serás, pero para siempre dejarás de ser. Hoy para muchos quedará destruido. Amén. Oyendo este estudio, oyendo esta conferencia, oyendo la palabra de Dios, entenderán que nosotros, según la carne, somos tan diablo como es el diablo. Y según el Espíritu, somos tan Dios como es Dios. ¿Qué queremos andar? ¿Por la carne o por el Espíritu? Porque el que anda por la carne segará corrupción. Pero el que ande por el Espíritu segará vida eterna. Como está escrito en el libro histórico de Juan 16:11, el Señor lo explicaba muy bien. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿A quién le hicieron un juicio si no fue a Cristo? ¿A quién llevaron condenado a la muerte si no fue a Cristo? Él estaba hablando de su carne, porque en su carne participaba la fornicación, el adulterio, la injusticia, la idolatría, los pleitos, los celos, la ira, la contienda, la disensión, la herejía, la hechicería, la borrachera, la orgía y las enemistades. Y pare usted de contar cómo participamos nosotros de ellas. Pero Cristo logró lo que muy pocos terminan logrando, que es condenar esos deseos en su carne y llevarlo hasta la muerte en la cruz del Calvario, para que en la cruz del Calvario fueran destruidos. Ustedes me matan a mí, pero estos deseos nunca salieron a destruirlos a ustedes. Es lo que Cristo nos quiso decir en la cruz. Y se puso como ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo para Dios, como un obsequio hermoso, como lo dice en Romanos capítulo 12, 1 y 2, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional. ¿Sí me estoy explicando bien? Así que él dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Lo iban a llevar a la cruz del Calvario. ¿Y qué pasó en la cruz del Calvario? Mira lo que dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos, ¿dónde están los hijos de Dios? Amén. ¿Participan ustedes de carne y de sangre? Amén. Como también los apóstoles. También. Dios también participó de lo mismo en Cristo de Nazaret. Dios también participó de carne y de sangre.
¿Pero para qué? Oído aquí, lee en tu Biblia, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Queridos hermanos, si usted quiere conocer la verdad, busque las Biblias más antiguas. En las Biblias más antiguas aparece la palabra destruir. En la de los testigos de Jehová dice reducido a la nada, pero es lo mismo. Y en otras dice derrotado. Bueno, ya ahí sí no es lo mismo. Porque si una persona está derrotada, se puede levantar de nuevo. Pero si está destruido, no te puedes levantar jamás. ¿Usted me va comprendiendo? Alabado sea el Señor. Entonces dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y de sangre, Dios también en Cristo de Nazaret participó de lo mismo, para destruir por medio de su muerte al que tenía tiempo pasado. Tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, literal, el diablo. Así que el diablo quedó destruido. ¿Y cómo queda destruido? Cuando nosotros venimos a esta hermosa, amada Madre Iglesia. Cuando nosotros somos transformados por el pensamiento de Cristo. Cuando nosotros no andamos según la carne y sus deseos engañosos, sino andamos por el Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? A ver. Amor, bondad, mansedumbre. Mansedumbre, tolerancia, templanza. ¿Ven la diferencia entre Dios y el diablo? ¿Por dónde andas tú? El Espíritu. ¿Por dónde queremos andar nosotros? Por el Espíritu. Yo lo recibo. Amén. D. Nos da sólidas bases de referencia el Evangelio de Dios, o sea, las buenas noticias, que Satanás, el diablo, quedó destruido. Sí. ¿Dónde está eso? Hebreos 2:14. Usted dígale a su llamado pastor, a su llamada pastora, a su sacerdote, el diablo quedó destruido. Hebreos 2:14. Registran los libros históricos la existencia de un personaje conocido por muchos como Cristo de Nazaret. Sí, eso está en el libro histórico de Mateo 1:25. F. Registran los anales del Evangelio Paulino que en este Mesías hubo una transformación y ahora no es Jesús, sino el otro, el Cristo resucitado. Romanos 7:4. Para poder llevar frutos a Dios, tenemos que conocer al resucitado. Si quedamos en Cristo de Nazaret, estamos pelando. Como está escrito en el Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Lo levantó de entre los muertos, resucitó. 1 Corintios 15:4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Pedro, después a los 12. ¿Ocurrió esto según la historia? Sí. Cristo de Nazaret no vino a abolir la ley de Dios, sino a cumplirla. El otro abolió la ley de Moisés y ordena cumplir la ley de Dios. Concluimos que Cristo de Nazaret no vino a abolir la ley de Dios, sino a cumplir la ley de Dios. El otro, Cristo resucitado, vino a aconsejar hacer lo mismo y cumplir la ley de Dios, haciendo que la ley de Moisés quede abolida. Hermanos, ¿dónde dice en la Biblia que la ley quedó abolida? En Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15. Romanos 4:10. Porque Él es vuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Oído aquí, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Esto es la ley de Moisés o leyes sacerdotales, preceptos y ordenanzas que nunca, por los mismos sacrificios que se
hacen continuamente, podían hacer perfectos a los que se acercaban, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Por ejemplo, si nosotros tenemos el cuerpo y ya no andamos por los deseos de la carne, sino por los frutos del Espíritu, ¿estaríamos en paz, sí o no? Y si estaríamos en paz, estaríamos nosotros entonces como miembros del pueblo judío. Entonces de los dos hizo un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Como está escrito en Colosenses capítulo 2, 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo. Oído aquí, llamados pastores, curas, sacerdotes, etc. Oído aquí en Colosenses 2, 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonando todos los pecados. ¿Cuántos? ¿Dejaría alguno por ahí? Entonces no hay pecado. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Qué fue lo que clavó en la cruz? Su propio cuerpo, sus propios deseos engañosos, la fornicación, el adulterio, la inmundicia, etc. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos lo mismo, que llevemos hasta la muerte, hasta el día de la muerte, esos deseos dentro de nosotros. Ejemplo, nos sacaron la piedra, ay, me provocó meter, pero no le metemos. ¿Me entienden ya? ¿Ah? Copiamos. Prudencia. ¿Ves? Muy importante. Así que por todo esto comprendemos que el Cordero llevado al matadero representa el sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, como un culto racional, llevando en su carne las enemistades, sus deseos carnales, para mostrar al mundo, sobre todo a toda la humanidad, cómo se puede condenar los deseos de la carne hasta la muerte, para ser destruidos sin causar mal a nadie, por amor al prójimo, sacrificio perfecto. Diablo es igual a contrario. Usted busca en el diccionario qué significa diablo, le dice contrario. ¿Qué significa Satanás? Significa adversario. El que contradice y adversa a Dios es el verdadero diablo. ¿Sí me expliqué? Así que todo aquel que contradice, adversa contra Dios, vive para su carne y no para el espíritu, como está escrito en Gálatas capítulo 5, 16 al 22. Por todo esto clamamos hoy, Abba Padre. Dedícale tiempo a Dios. Agradécele siquiera que la vida te la dio para que en ella anduviera. El Evangelio de Dios es tremenda medicina, que cuando se da la hora llega la cura divina. No una cura pasajera como da la religión. Esta cura es verdadera, te llena de bendición. Y aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Cumpliendo por el poder que Dios me ha conferido, como ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad, los declaro prosperados con toda prosperidad. Recibo que Dios hoy, en su gran amor, abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de vosotros hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Recibo que los presento delante del Señor mi Dios como una virgen pura, santa, inmaculada, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Una virgen perfecta en Cristo para la gloria del Dios y Padre eterno. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones. Recordemos como está escrito en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 20, 35. Que trabajando así debemos de ayudar
a nuestros hermanos cumpliendo lo dicho por el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Y como está escrito en 1 Corintios 16, 1 y 2, con respecto a la ofrenda para los santos, no es para el pastor, no es para el ministro, no es para los sacerdotes, no, para los santos. Con respecto a la ofrenda para los santos, cada uno de vosotros ponga algo aparte para cuando Dios llegue cada sábado a reunirse con nosotros, porque hoy me vino a visitar a mí Dios en vosotros. Cuando Dios llegue, entonces no se recojan ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia nuestra, ni mía, ni de Pablo, ni de Cristo, ni de Dios. Por todo esto clamo, Abba Padre, gracias Dios por su amor y por su don inefable. Felicitaciones a la bendecida Coromoto que tuvo de cumpleaños en esta semana. Hoy le cantamos de cumpleaños, Dios mío santo. Con los frutos de mis labios, hoy aclamo a mi Señor, a Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, Que nos guía con su para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito. Dios Hijo y Salvador. Hoy yo clamo, Abba Padre, a Cristo el Redentor, unidos y abrazaditos. Dios siempre nos quiere ver. Porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo, Y al Espíritu Santo también. los tres son uno solito, porque son un solo ser. Abba Padre, Abba Padre. Hoy aclamo a mi Señor. Al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Tengo un abogado que me defiende, Él nunca está ocupado, siempre me atiende. él nunca pierde un caso. Todo llama, Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. si a alguno le interesa saber su nombre, ¿cómo se llama? Ese es mi Señor y Salvador. Él luchó con la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo en Hebreos 2:14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Pam, pam. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan. Sé de bello fulgor que destella pura vida. Cuando brillas más que el sol, Tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye, tu querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, Ay. por favor. Lady, te felicito, feliz cumpleaños. Es que yo te vengo a hablar. Esté atento, por favor, Dios no es una... No me llega la invitación. Cuando brillas más que el sol, tú te vas por la vereda, aquel príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, querido hermano, te presente lo que conmigo, Dios te alabó, no lo dudes por favor,
Qué bien lloró, Señor Dios, es que yo quiero celebrar. Por favor, Dios no es una religión. para la vida se necesita una poca de gracia, Una poca de gracia. una alegría, papá. Gracias. Este sábado hay una El Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre de Israel. este sábado disfrutarlo. Es un día de negocio, es un día de gozo, A disfrutarlo con gozo. con una gran sincero, porque soy bendecida. Bendito Señor Diosito de nuestro amado proveedor, el Padre de bendito es el Señor, bendito nuestro amado proveedor, el Padre Dedicarle tiempo a Dios, agradecerle a Dios, para que no le anduviera, dedicarle tiempo a Dios, para que no le anduviera, bendice el Señor, Diosito de nuestra gente, nuestro amado proveedor, el Padre bendice el Señor, Diosito de nuestra gente, nuestro amado proveedor, el Padre. Padre, ¿dónde está el Espíritu de ¿Dónde está el Espíritu? Dentro de mi corazón, ¿dónde está el Espíritu? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Que día tan hermoso. Es el de mi cumpleaños. Unidos y sin engaño. Felicidad bendecida, la que todos te amamos, en el amor del Señor.
No es cumpleaños mejor. Mami, está lloviendo. Lo pausaste. Gracias, Iván. No, pero yo dice que no. Que la escuchaste, pues. Amén. Gracias a Dios por ellas. Todos ustedes. Está lloviendo. Sí. Sí. Pero volvió, no le diste antibiótico. Ay, gracias María. Ay, no, ay, no. Ahora voy. No, usted la única. No, ¿y por qué no te dijeron? No, porque no lo estaba de baño. Ay, a la que se le llevó otra vez, pero vamos a hacer Feliz cumpleaños, María. Mami, por aquí. ¿Ah? Qué feliz. Ya, terminó. ¿Cuánto? Ay, no se sabe. Salió, no me di cuenta. Pero ya de ahí no duele. Ah, bueno, ya quedé en la cama. Yo, ¿puedo hacer agua aquí? Ahí, aquí, por la puerta. La torta de llama, muchachos. Algunos no están defendiendo, los otros no.